Si les parece, buenos días a todos y a todas, como siempre. Les agradezco su presencia en la habitual rueda de prensa tras la sesión del Consejo de Gobierno Ordinario de la Junta de Extremadura. Paso a abordarles los asuntos más importantes que forman parte del orden del día, que tienen ya la luz verde de la reunión del Consejo de Gobierno. Voy a empezar por los asuntos de la Consejería de Medio Ambiente Rural, Políticas Agrarias y Territorio, que en concreto son aprobados hoy 3 en el Consejo de Gobierno. El primero de ellos es la luz verde al Plan General de Transformación de Regadío de 1.200 hectáreas de Monterrubio de la Serena. La aprobación del plan de hoy es el siguiente paso para proceder a la transformación de estas 1.200 hectáreas. Lo que hoy hacemos con la aprobación de este plan es dar el paso para todo lo que tiene que ver con los requisitos técnicos necesarios para abordar luego esa obra que va a transformar esas 1.200 hectáreas. Por tanto, el paso siguiente, tras la aprobación del plan de hoy, será sacar a licitación el proyecto de regadío de 1.200 hectáreas de Monterrubio de la Serena. En ese paso, que será el siguiente, como recordarán cuando iniciamos la tramitación de este importante proyecto, la inversión total es una inversión de 17.462.000 euros, más casi 17,5 millones de euros que vienen en esta transformación de 1.200 hectáreas de regadío de Monterrubio de la Serena, como en otros proyectos que estamos también trabajando, pues una firme apuesta por lo que denominamos agenda de regadíos en Extremadura y que desde el inicio de la legislatura venimos trabajando y dando los pasos administrativos necesarios para materializar y que sea una realidad la transformación de regadío. La finalidad última de esta transformación de 1.200 hectáreas en Monterrubio de la Serena, como de los otros proyectos que forman parte de la agenda de regadío de Extremadura, es contribuir a la mejora de los niveles de renta de los agricultores, aumentando y asegurando la producción y lo que va a contribuir de una manera extraordinaria al desarrollo de la industria agroalimentaria, que, como saben, es una pieza fundamental de la economía de nuestra comunidad autónoma. También, desde la Consejería de Medio Ambiente Rural, Políticas Agrarias y Territorios, aprobamos hoy las subvenciones directas a las organizaciones profesionales agrarias, a las OPAs, con una cuantía presupuestaria que son fondos comunidades autónomas, fondos CEA, de medio millón de euros. 500.000 euros que se reparten conforme al resultado de las últimas elecciones al campo en Extremadura. Recordarán ustedes que hemos estado 15 años sin elecciones al campo y que fue este Gobierno, en compromiso con las propias organizaciones agrarias, quien modificó la Ley Agraria de Extremadura, quien posibilitó e hizo posible que el año pasado se pudieran celebrar con absoluta normalidad democrática las elecciones al campo de nuestra región. Y en base a eso, anterior a estas últimas elecciones al campo, se asignaba por esta convocatoria de subvención directa a todas las organizaciones, y desde las últimas elecciones al campo, en modificación de la Ley Agraria, solo perciben dinero, recursos, con esta orden de subvención directa que estamos aprobando hoy, aquellas organizaciones que obtuvieran al menos el 15% de los votos. Tanto es así que esos 500.000 euros, ese medio millón de euros, va destinado a Asaja, que obtuvo el 55,51% de los votos, 277.550 euros, y a UPA-UCE, que obtuvo el 44,49% de los votos, 222.450 euros. Es el reparto conforme a lo que dice la normativa que ha de hacerse en cuanto a las subvenciones directas de las organizaciones profesionales agrarias. Y el tercer asunto de la Consejería de Medio Ambiente Rural, Políticas Agrarias y Territorio tiene que ver con la firme apuesta de este Gobierno por el mundo rural y por el mantenimiento de los recursos turísticos que muchos de nuestros pueblos tienen y que, por tanto, pueden ser generadores de empleo de estas localidades. Firmamos para ello un convenio hoy con el Ayuntamiento de Herrera del Duque, que va a posibilitar que reconstruyan la escalinata de su castillo, que está derruida y, por tanto, no es visitable. Tiene una dotación presupuestaria en esta ayuda directa a través de la formalización de ese convenio que hacemos con el Ayuntamiento de Herrera del Duque de 85.409,79 euros. Este convenio se viene a sumar a otros que estamos haciendo dentro del mismo programa, que es el Programa de Desarrollo Rural, que hicimos en el Consejo de Gobierno pasado con las localidades de Valverde de Leganés y Aceuche, y que se han hecho con Olivenza y otras localidades para desarrollar este programa, que tiene una dotación económica de 2 millones de euros y que se trata de apostar por recursos turísticos de las localidades que permitan también ser generadoras de empleo, que al final es el elemento transversal de la acción del Gobierno y de cada una de las decisiones que toma el Ejecutivo extremeño en cada una de sus consejerías y en cada una de sus competencias. Y en materia de empleo,
precisamente traemos hoy la oferta formativa de desempleados, trabajadores desempleados para el año 18 en Extremadura. Y lo hacemos con una dotación presupuestaria de 11 millones de euros que va a permitir el desarrollo de 322 acciones formativas distintas de las que podrán beneficiarse un total de 4.800 alumnos y alumnas trabajadores desempleados. Los cursos se realizarán en centros y entidades que evidentemente estén acreditados oficialmente y algunas de estas formaciones conllevarán la obtención del certificado de profesionalidad. Todas estas actuaciones, es decir, las 322 acciones formativas distintas, no salen de la nada, sino que vienen de un trabajo previo y minucioso que se ha hecho por parte de la Dirección General de Formación para el Empleo con distintas mesas territoriales, puesto que las oportunidades de búsqueda de empleo y de posibilidades de inserción en el mercado de trabajo no es lo mismo en las distintas comarcas extremeñas en función de la realidad y las circunstancias de la diversidad del territorio de nuestra región. Y, por supuesto, se ha hecho también con la participación del Observatorio de Empleo de nuestra comunidad autónoma. Como gran novedad en ese amplio abanico de más de 322 formaciones distintas, la novedad de este año en esos 11 millones de euros destinados a la formación de los desempleados y las desempleadas es la especialidad de gestión de economía verde y circular, que también formará parte de este abanico formativo destinado a los trabajadores y que quiere pues también desarrollar la estrategia de economía verde y circular en todas las acciones del Gobierno, también en aquellas que tienen que ver con los futuros nichos de empleo y oportunidades de reinsertar en el mercado de trabajo. Esta convocatoria de hoy de 11 millones de euros se viene a sumar a la que hicimos la semana pasada y que tenía que ver con un ámbito también muy importante como es el de la economía social en Extremadura, que tenía entonces una dotación de 1.500.000 euros. Hoy 11 millones, todo el esfuerzo es poco. En el día en el que hemos conocido los datos del paro registrado correspondientes al mes de abril, que aunque nos dicen que es el mejor mes de abril de la serie histórica, que aunque nos dicen que ha descendido el número de desempleados en el registro público, el Servicio Extremeño Público de Empleo, en 4.878 personas, un 4,40, seguimos teniendo 106.111 parados. Seguimos teniendo una alta tasa de paro y, por tanto, todo el esfuerzo que hagamos será poco para ser capaces de ofrecer oportunidades de proyectos de vida en nuestra región, y eso fundamentalmente pasa por tener una oportunidad de empleo para quedarse en Extremadura y para hacer su proyecto de vida aquí. Desde la Consejería de Sanidad, competente en materia de vivienda, aprobamos hoy en el Consejo de Gobierno la suscripción de la Junta de Extremadura, la suscripción al convenio por parte de la Junta de Extremadura con el Ministerio de Fomento para que se pueda ejecutar y desarrollar en nuestra comunidad autónoma el Plan Estatal de Vivienda 18-21. El convenio, por tanto, no es otra cosa que posibilitar el que el plan que aprobó el Gobierno de España se pueda desarrollar aquí con todos y cada uno de sus programas, que son 8. Programas de ayuda en alquiler de vivienda, programas de ayuda a personas en situación de desahucio, fomento del parque de vivienda en alquiler, fomento de mejora. Todos esos programas que desde nuestro punto de vista son deficitarios, y así lo dijimos cuando conocimos el Plan Estatal de Vivienda. Un plan estatal por el que el Gobierno de España se compromete a destinar a nuestra comunidad autónoma 40.140.000 euros, de los que la cuantía correspondiente al año en curso en el que estamos, que es el año 2018, es de 7.350.000 euros. Dijimos cuando conocimos el plan que era incompleto, dijimos cuando conocimos el plan que nació tarde y mal, porque el Gobierno de España ha decidido destinar la mitad de los recursos económicos de los que tuvo el anterior Plan Estatal de Vivienda, y por eso la Junta de Extremadura trabaja ya en lo que será el Plan de Vivienda autonómico, que va a tener ayuda y que va a tener programas específicos que van a venir a complementar lo que entendemos nosotros que es deficitario en el actual Plan de Vivienda. ¿Cuánto pone la Junta de Extremadura de su presupuesto en estos 40 millones de euros que destina el Gobierno de España para realizar a lo largo de los próximos años el Plan Estatal de Vivienda en Extremadura? La Junta de Extremadura aporta a este convenio 9.837.000 euros, más de 9.800.000 euros, para que juntos las dos instituciones, Gobierno de España y Junta de Extremadura, seamos capaces de sacar adelante las medidas que albergan ese plan y, lo que es más importante, seamos capaces de sacar adelante el plan específico de la Junta de Extremadura, que va a venir a complementar el plan estatal.
El Consejo de Gobierno ha autorizado la suscripción de convenios con distintas localidades para los servicios sociales de base, esto que venimos haciendo a lo largo de las últimas semanas y que vamos a seguir haciendo la semana que viene, creo que ya es la última, para suscribir el total de 77 convenios con los servicios sociales de base con un presupuesto de 9.700.000 euros, que es el total del mantenimiento de esos 77 servicios sociales de base que están repartidos por todo el territorio regional y que, como siempre digo, son un servicio fundamental, puesto que son la puerta de entrada de las dificultades en la Administración, ya sea en el Ayuntamiento y en la Junta de Extremadura. Hoy lo suscribimos con Olivenza, Nogales, Valverde, Leganés, Alía, Berzocana, Cañamero, Guadalupe y Logrosán, Pueblo Nuevo de Miramontes, Rosalejo, Talayuela y Tietar. Es lo que hoy suscribe la Junta de Extremadura y todas esas localidades suman una cuantía presupuestaria de 385.427 euros. El total de los 77 servicios sociales de base, más de 9 millones de euros. Y la Consejería de Cultura e Igualdad nos trae dos convocatorias que tienen que ver con el deporte en nuestra región. La primera de ellas se trata de las ayudas para la participación de equipos de entidades deportivas extremeñas en competiciones deportivas de ámbito nacional e internacional. Se trata de un presupuesto de 230.000 euros, fondos comunidad autónoma, que permite facilitar la participación de los equipos extremeños en convocatorias nacionales e internacionales. Esto parece lógico, que el Gobierno regional tenga unas ayudas instaladas, unas ayudas establecidas para que nuestros deportistas puedan participar. Pero el año pasado las bases que regulan esta convocatoria fueron cambiadas por el Gobierno de la Junta de Extremadura, porque el año pasado, año 17, no se destinaba el mismo dinero a las competiciones masculinas que femeninas. Entonces, estas son esas pequeñas cosas que se cambian desde la política, pero que al final tienen una gran transformación en la sociedad. Y por eso yo, que como ustedes conocen soy una feminista convencida, quiero destacar ese pequeño apunte de que fueron cambiadas las bases de convocatoria para que las competiciones de equipos masculinos y femeninos obtuvieran de este recurso, de este dinero público, la misma cantidad y, por tanto, eliminamos ese micromachismo que estaba ahí en un decreto, en unas bases reguladoras y que no se había cambiado con anterioridad. Quiero destacarles también que en esta nueva convocatoria a las distintas entidades deportivas de nuestra región para que participen en campeonatos nacionales e internacionales, hemos recogido nuevas competiciones de modalidades deportivas que no existían en el año anterior y que nos lo han demandado las propias federaciones. Les pongo algunos ejemplos. En ciclismo se incorpora la modalidad de la Copa de España de ciclismo de pista. En pesca, nuevas modalidades como el Campeonato del Mundo de Pesca de Agua Dulce. En piragüismo se suma la Liga de los Jóvenes Promesas de Aguas Tranquilas. En tenis se incorpora el Campeonato de España Junior de Clubes de Tenis. En definitiva, estamos permanentemente hablando con aquellos a los que destinamos nuestras decisiones, nuestras políticas y, por tanto, es importante también esa incorporación de nuevas competiciones que no incluía la convocatoria de la Junta en el año anterior. Y también quiero destacar que de las 157 competiciones en las que se participan y para las que tienen ayudas esta convocatoria que hoy aprueba la Junta de Extremadura, 14 son de deporte adaptado, lo que es, sin lugar a dudas, una apuesta decidida de la Junta de Extremadura, como no podía ser de otra manera, por el deporte adaptado, y así lo quiero resaltar en esta convocatoria de 230.000 euros para que nuestros deportistas, que al final son unos grandes embajadores de Extremadura, puedan participar en distintas convocatorias. Y, en último lugar, la convocatoria que traemos hoy también de deporte tiene que ver con la construcción, la reforma y los equipamientos de las distintas instalaciones deportivas que están repartidas en todos y cada uno de nuestros municipios, todos y cada uno de nuestros ayuntamientos. Por muy pequeño que sea un pueblo en Extremadura, tiene una instalación deportiva fruto del esfuerzo de todos estos años, de todos estos gobiernos, tanto autonómicos como municipales, porque el deporte se pueda practicar en cualquier sitio de la región. Traemos hoy una convocatoria de ayuda que quiere abordar la mejora en cuanto a la accesibilidad, la reforma, adaptación de espacios, de equipamientos deportivos, de todas esas infraestructuras. Lo hacemos por 1 millón de euros, es una cuantía humilde, pero es importante que sea en régimen de concurrencia competitiva para que así los municipios interesados en igualdad de condiciones puedan concurrir a esta ayuda que quiere mejorar las infraestructuras
deportivas y, sobre todo, hacerlas más accesibles, puesto que muchas de ellas pues, se hicieron hace muchísimos años. Como les digo, no hay probablemente pocos pueblos en Extremadura que tengan instalaciones deportivas de distintos ámbitos. Y he terminado con los asuntos que forman parte del orden del día del Consejo de Gobierno y, como siempre, atiendo a las preguntas y a las cuestiones que ustedes quieran realizarme. Venga, empezamos. Vale. Sí, buenas tardes. Sobre otra cuestión. Sí, no pasa nada, porque todo el mundo nos equivocamos antes de... No pasa nada, porque no solo los periodistas que están aquí, como esta rueda de prensa, también se puede ver. Es lo que tiene estudiarse las cosas con antelación. He cometido un error importante que lamento y les pido disculpas sobre todo a los compañeros del Servicio Extremeño Público de Empleo, porque hoy la portavoz del Gobierno ha adelantado los datos del paro registrado. Por tanto, me lo pusieron esta mañana en los asuntos a estudiar, a subrayar y a preparar, y por error en este lunes, pues he confundido y les pido disculpas. No pasa nada, todo el mundo nos equivocamos y yo hoy lamento el error. Saben que los datos del paro, y así es como funcionamos con respeto institucional, se tienen siempre con un día de antelación, tanto el paro EPA como el paro registrado. Y bueno, pues si esta portavoz adelantaba las cifras y adelantaba los datos, pues pido disculpas por ese error y a partir de ahora podemos comenzar con las preguntas si a ustedes les parece bien y no hablaré de los datos del paro hasta mañana. No pasa nada, todos nos equivocamos y hoy me equivoqué yo y lo lamento. Venga. Sí, buenos días. Quería conocer cuál es el motivo, ¿no?, por el que la Junta, o qué es lo que le ha llevado a la supresión de las ayudas a la natalidad. Bueno, pues ustedes se han hecho eco ahora, pero es verdad que desde que presentamos el proyecto de ley y comenzó su tramitación parlamentaria ya no llevaba ese programa, no lo contenía. El proyecto de presupuesto sí que contenía una partida, que no sé decirle con exactitud cuál es la cifra, pero que correspondía en cualquier caso a que las ayudas que se habían cursado en la anterior convocatoria estuvieran cubiertas y, por tanto, esa ayuda les llegara a las familias que habían solicitado la ayuda por nacimiento sin perjuicio de esa nueva decisión que toma la Junta de Extremadura. Yo creo que es un paso importante y positivo que cerremos la carpeta del fomento de la natalidad vinculado solo a las teorías economicistas de la misma, porque nadie tiene un hijo porque vaya a tener una ayuda de 400 ni 500 euros al mes. Y esa es la realidad de las familias jóvenes en Extremadura, de los distintos tipos de familias, que las hay, que desean tener un hijo, que quieren tener un hijo. Pasa también en otras comunidades autónomas. Es decir, yo creo que era un planteamiento retrógrado con ciertos tintes machistas, y esto es una opinión personal, el vincular el fomento de la natalidad solamente con las ayudas económicas. Yo creo que tenemos que hacer otra serie de cosas de manera transversal y otro tipo de decisiones en el conjunto de la acción del Gobierno que quieran, que necesitamos aumentar la natalidad en Extremadura y hacer frente al reto demográfico. Y en eso estamos trabajando. Por eso, la Junta de Extremadura está estudiando, como ya les dijo la consejera de Educación, lo que significaría implantar el 0 a 3 gratuito en nuestra comunidad autónoma. Por eso estamos haciendo un esfuerzo extraordinario, que sé que no es suficiente, para dar oportunidad a esa alta tasa de paro que nos decían los datos de la EPA que todavía tenemos en nuestra comunidad autónoma, porque al final llegamos a la conclusión, con distintos estudios, con un documento que ya tenemos hecho de todas las medidas que puede hacer la Junta de Extremadura para afrontar el reto demográfico, llegamos a una conclusión que es muy sencilla y que probablemente no haría falta estudiar mucho, y es que cuando uno tiene empleo, el empleo se convierte en la piedra angular que te permite hacer un proyecto de vida. Por tanto, entendemos que las ayudas a la natalidad, y las han puesto distintos gobiernos y de todos los signos políticos, es decir, si hay unas ayudas a la natalidad conocidas, fueron las que puso el Gobierno Zapatero, por la cuantía, por la universalidad de la misma, que tampoco
compartíamos todo el mundo, en definitiva. Que no se trata de, quiero explicarlo para que así se entienda, no es una ayuda que estaba en el Gobierno anterior y ahora llega este Gobierno y lo quita, no. Es una profunda reflexión que nos lleva a la conclusión de que esas ayudas no funcionan y que las familias no deciden tener un hijo porque vaya a tener una ayuda pública, sino que tenemos que trabajar en otras necesidades que tienen las familias, como puede ser la gratuidad 0,3 y fundamentalmente el principal problema que tienen los jóvenes de la región para hacer su proyecto de vida, y esperemos que en ese proyecto de vida los hijos sean una parte del mismo, es que tengas un empleo. Al final el empleo es la herramienta fundamental, la piedra angular de tu proyecto de vida, de dónde vas a vivir, de dónde te vas a comprar o alquilar tu casa, de dónde vas a diseñar tu proyecto ya cuando sales del hogar familiar, ¿no? Y para eso el esfuerzo de la Administración ha de ir encaminado siempre a las oportunidades del empleo. Saben que los datos que estamos teniendo, aunque no son suficientes, del Plan de Empleo Joven empiezan a tener sus resultados, y también compareció la consejera de Empleo hace varias semanas para poder explicarle que son más de 200 las contrataciones que se han hecho, probablemente pocas, pero son 200 las contrataciones que ya se han hecho en las los distintos programas que alberga el Plan de Empleo Joven, y por tanto la explicación está ahí. Las políticas natalistas fundamentadas solo en la ayuda económica no funcionan y estamos ante un grave problema que no solo tiene esta comunidad autónoma, que tiene el conjunto de España, y necesitamos articular políticas y creemos que fundamentalmente pasa por el empleo y que eso es lo que conlleva todo lo demás, ¿no? Por supuesto el tener hijos y el tener familia. Más cocinas. Bueno, pues nada, que me he ganado hoy un titular de los buenos, así es que esto ya tenía que pasar y ya ha pasado hoy, no pasa nada. Venga, muchas gracias.